La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Un saludo también a nuestros hermanos que sintonizan la programación a través de Facebook, en YouTube 2 días después, pero en vivo en el canal 27-2 Maná del Cielo, en su programa Shalom Shalom Jerusalén, y en Facebook también lo puede sintonizar en vivo. Así que le agradecemos a aquellos que lo sintonizan y deseamos de ser de mucha bendición a sus vidas. Por eso llevamos a cabo esta programación con el propósito de bendecir tu vida. En este día tenemos un tema precioso al cual hemos titulado A nadie llaméis Padre. A nadie llaméis Padre. Pero antes de esto quiero mandar un saludo a la familia Barrera en la ciudad de Lake Elsinore, deseando y orando para que nuestro hermano Mauricio, que se encuentra hospitalizado, el Señor haga una obra de sanidad en la vida de él y pueda salir de este hospital alabando y glorificando al Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Y mandamos un saludo a la familia, que sean bendecidos y fortalecidos en estos momentos que han sido un poco difíciles también para ellos. Sabemos que también nuestro hermano Rolando fue operado hace 10 días y se encuentra en recuperación. Le mandamos saludos a nuestro hermano Rolando Barahona en la ciudad de Los Ángeles también, que es miembro de una congregación con el pastor Galileo Gómez, ahí donde estamos también congregados. Así que mandamos un saludo también a todos los hermanos de Monte Orel y a todos los hermanos que están sintonizando la programación. A nadie llaméis Padre, es el tema que tenemos en este precioso día, en el cual le rogamos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo siempre que pueda estar ministrando la palabra en la vida y los corazones de todos aquellos que están realmente necesitados. Y para este tema queremos leerlo en el capítulo 23 del Evangelio según Mateo. Me gustaría que me acompañaran a darle lectura en el Evangelio según Mateo, capítulo 23, en el cual estaremos dando lectura al versículo 9, y el versículo 10, en donde estamos tocando este precioso tema que el Señor Jesús, fueron las palabras del Señor Jesús, del Maestro, cuando dijo: a nadie llaméis Padre. Y vamos a ver qué dice en la Escritura en el capítulo 23 del Evangelio según Mateo, versículos 9 y 10, y dice: no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen Maestro, porque uno es vuestro Maestro, y Él es Cristo. Y dice mi Señor Jesús claramente que a nadie debemos llamarle Padre aquí en la tierra. Pero cuando está diciendo que a nadie se le llame Padre aquí en la tierra, no se estaba refiriendo a los padres biológicos, porque nosotros sabemos que tenemos un padre y una madre. Sabemos que hemos nacido biológicamente, tenemos un cuerpo físico. Pero cuando mi Señor Jesús se estaba refiriendo a que nadie llaméis Padre aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, dice, el que está en los cielos, no se estaba refiriendo terrenalmente en lo que es biológico, físico. A los padres que nosotros conocemos, todos tenemos un padre y una madre aquí en la tierra, y a ellos les decimos papá. Algunos niños cuando nacen, cuando uno comienza a querer hablar, cuando está pequeñito, las palabras que salen son pa, y ahí es donde se conoce la palabra papa, porque el niño no puede todavía, está apenas pronunciando, y a los padres de familia les da mucho gusto y mucha alegría cuando escuchan a su niño o a su niñita que comienza a pronunciar esas palabras. Cuando dice papa, es algo que les llena de gozo y alegría. Pero mi Señor Jesús no se estaba refiriendo a esto de los padres terrenales, a que los hijos no le digan padre o papa a su padre biológico. No se estaba refiriendo a eso, sino que se estaba refiriendo en el sentido espiritual, en el sentido religioso, ya que en estos últimos tiempos ahora nosotros hemos podido ver, en estos últimos tiempos, cuántas personas se han levantado obligando y queriendo seducir y manipular a las demás personas a que les digan padre espiritual. Y eso es algo tremendo porque exigen. Dice, yo te hablé del evangelio, dice, viniste a los pies de Cristo porque yo estuve trabajando contigo, te evangelicé, así que yo soy tu padre espiritual. Y a veces hasta exigen directamente. Y dicen, todos tenemos un padre espiritual, y que el apóstol Pablo también era un padre espiritual, y empiezan a hablar y a decir muchas cosas con respecto, como que si la palabra de Dios se estuviera contradiciendo, y no se está contradiciendo de ninguna manera, sino que mi Señor Jesús fue claro cuando dijo, a nadie llaméis Padre aquí en la tierra, porque solamente uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Por eso cuando mi Señor Jesús comienza a enseñar a sus discípulos a orar, en el capítulo 6,
del Evangelio también de aquí de Mateo. Vamos a darle lectura al capítulo 6, el versículo 6, versículo 9 de Mateo. Aquí mismo en el Evangelio según Mateo, donde mi Señor Jesús comienza a enseñarle la oración a los discípulos. No era una oración en la cual tenían que aprender de memoria para estarla repitiendo, porque en los versículos anteriores mi Señor Jesús les habla y les dice, no lo hagan como lo hacen los gentiles, hablando de la idolatría que había en las otras naciones, en los otros pueblos, que se agarraban repitiendo ciertos rezos creyendo que iban a ser oídos. Ustedes no hagan así, dijo el Señor Jesús, sino que ustedes cuando oren, oren así. Y comienza diciendo en el versículo 9, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí vamos a parar donde el Señor Jesús estaba diciendo que cuando ellos empezaron a aprender a orar, les estaba dando una oración que era una oración modelo. No les estaba diciendo que esa oración, así como se las explicó él, tenían que repetir la cantidad de veces, de ninguna manera. Muchos de nosotros conocimos esta oración como el Padre Nuestro. Pero esa fue una oración modelo que el Señor estaba dándole a los discípulos, para dándoles a conocer hacia quién tenía que ir dirigida la oración, a dónde estaba a quien iban a dirigir la oración. Y lo estaba presentando como Padre también a nuestro Creador. Era lo que estaba mi Señor Jesús con ese modelo de oración enseñándole a los discípulos. No se trataba de repetir la oración, sino que era el modelo de oración a quién le iban a orar, cómo le iban a orar, qué es lo que iban a orar, cómo le iban a pedir, cómo iban a darle gracias al Señor. O sea que el Señor estaba dando ese modelo de oración para que los discípulos supieran y pudieran tener idea a quién le estaban refiriendo la oración, a quién tenían que orar, con quién tenían que conversar, porque la oración es una conversación. La que se tiene con nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando mi Señor Jesús había dicho, volviendo al capítulo 23 de Mateo, según el Evangelio de Mateo y versículo 9, y no llaméis padres a nadie, dice, aquí en la tierra, porque solamente uno es vuestro Padre que está en los cielos. Y a continuación le dice en el versículo 10, ni dejéis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, y ese es Cristo. O sea, estaba hablando de él. Que también los discípulos nunca se fueran a dejar llamar maestros, porque solamente había un maestro y era él. Algunas personas podrán ponerse a pensar y dirían, bueno, pues si yo estudio para prepararme, para poder dar clases en la iglesia, para ser un maestro, dedicarme a enseñar, ¿cómo que no me van a decir maestro? Hay una diferencia. Cuando mi Señor Jesús está diciendo que ustedes no permitan que le llamen maestro porque solamente uno hay. Mi Señor lo que estaba diciendo, que en aquel tiempo había muchos que se habían levantado con aquel orgullo, con aquella vanidad, con aquella arrogancia. Y no solamente eso, sino que se exhibían. Por eso en los primeros versículos del capítulo 23, el Señor estaba hablando acerca de los escribas y los fariseos, de todas las cosas que ellos hacían, de cómo ellos enseñaban a los demás y les ponían cargas, dice que ellos ni siquiera tocaban con un dedo. Pero ellos cuando se paraban en las plazas, dice que querían ser alabados por los demás y les gustaba que les dijeran rabí. Les gustaba que le dijeran maestro, y ellos se sentían muy grandes, muy ensalzados y muy arrogantes. Pero yo creo que también en aquel tiempo exigían, querían que les dijeran que eran maestros, querían que les dijeran que eran rabí. Y dice que estos, cuando iban a algunos banquetes, buscaban las sillas de honor, querían estar en los primeros lugares cuando llegaban a las fiestas. Y cuando se encontraban en las plazas, querían ser aludidos, querían ser alabados por toda la multitud de personas, que los exaltaran y que los pusieran por alto, llamándoles maestros, llamándoles rabí. Cuando mi Señor Jesús miraba toda la falsedad, la hipocresía que se movía en ellos, la falsedad que había en ellos, déjame decirte que hoy día estamos viendo nosotros que hay muchos que se levantan siendo padres espirituales y exigiendo que aquellos que han creído en el Señor Jesucristo le llamen y los reconozcan como padres espirituales. Y mi Señor Jesús estaba diciendo, no, no es así. Y algunas personas dirán, pero ahí estamos hablando también de Abraham, que es conocido como el Padre en la fe. Y él es nuestro Padre. Si nosotros vemos a través de las Escrituras, nunca Abraham iba a decir que nosotros teníamos que llamarle Padre o exigir tal cosa, de ninguna manera. Y repito, en estos tiempos se levantan muchos con ese tipo de liderazgo, muchos que quieren ser reconocidos como maestros, con doctorados en debilidades y todo lo que usted quiera,
con altos grados de teología y no sé cuánto, y es como dicen una vanidad, son muy vanidosos, muy arrogantes. Todo esto les sirve a ellos como para enorgullecerse. Y lo peor del caso no es tanto eso, sino que exigen a las personas a que los nombren por el título que ellos se han puesto. Por eso estamos viendo que en muchos lugares hay muchos pastores que ellos exigen y les dicen, yo soy su pastor y tiene que respetarme. Cuando platican a un hermano con ellos, exigen que les digan pastor. Y es algo tremendo, porque exigen algo que no deberían de exigir. Porque mi Señor Jesús dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién va a dar la vida por alguien? Si ya la dio mi Señor Jesús. Y Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Entonces estamos viendo que Él es el pastor de los pastores. Pero hay mucha gente que por el título que dice tener y el cargo en el cual está funcionando, quiere exigir a los demás. Y no se trata de exigir ni de imponer tampoco. Si hay algunas personas que han nacido de nuevo y están sirviendo al Señor, han conocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y hay personas que vinieron y los estuvieron, como dicen, evangelizando. No por eso van a exigir que le llamen sus padres espirituales o madre espiritual, como dicen algunos. Algunos también exigen, dicen, yo soy su madre espiritual porque yo lo llevé a los pies de Cristo. Y exigen y quieren reconocer, estos todos los que están aquí, este grupito dice, yo lo evangelicé, lo llevé a los pies de Cristo, yo soy su madre espiritual. Otros dicen, yo soy su padre espiritual. Pero la verdad que no se trata de esto. Tal vez las personas por cariño, con mucha humildad y sencillez, a veces hacen una comparación de lo que son los padres biológicos con sus hijos, el amor que les dan, los atienden, los educan, para que cuando vayan creciendo con conocimiento, con respeto hacia los demás también, conociendo los valores morales. Y a veces hay muchas personas que yo incluso les he escuchado cuando dicen, no, pues yo lo considero a él como mi padre, dice. Mi padre me enseñó todo lo mejor, dice, me enseñó a trabajar, me educó, dice, y a él lo veo yo como un padre espiritual. Por el tiempo que dedicó, dice, hablándome de Cristo, por el tiempo que dedicó cuando yo andaba en las drogas, por el tiempo que dedicó cuando yo estaba en el alcoholismo, por el tiempo que dedicó en mí cuando yo andaba en las pandillas, por el tiempo que dedicó a mí evangelizándome con aquel amor, atrayéndome a los pies de Cristo. Yo considero a ese hombre, dice, a este pastor, como un padre espiritual. Eso ya es muy diferente que una persona sienta aquel cariño, aquel respeto por una persona que lo ha inducido y lo ha conducido a los pies de Cristo, enseñándole el evangelio y haciéndole conocer la verdad. Es muy diferente que la persona tenga aquel agradecimiento y haga una comparación de su padre terrenal biológico con un padre espiritual. Pero cuando las personas empiezan a exigir que se les llame y se les reconozca, ahí están cayendo igual que los escribas y los fariseos. Y esa es una de las cosas que sucedía en el tiempo de antes. Y sucede también en los tiempos de ahora. Por eso el Señor Jesús estaba hablando claramente, a nadie le llaméis padre. Los niños cuando empiezan a hablar dicen papá, papá. Yo tengo un nietecito precioso que cuando empezó a hablar también me decía papá y hasta hoy en día, papá me dice, de aprecio y cariño. Y cuando nosotros vemos pues que la palabra papa puede ser una verdura que nosotros nos comemos, pero también cuando se refiere a papa, hablando en el sentido de un padre, de un papá, el Señor lo estaba poniendo en el sentido espiritual. Papa, papá o padre. Quiere decir que es un padre de hijos, pero en el sentido espiritual el Señor estaba diciendo a nadie le llamen padre. A ningún hombre aquí en la tierra le llamen padre. Ahora menos si se hace nombrar el santo papa o que el papa es un santo, porque santo solamente es el Señor. Claro que por su misericordia. Todos los que hemos nacido de nuevo hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y ahora somos conocidos como santos porque Él nos ha santificado. Y estamos en proceso, como dicen, de santificación. Pero Él ya ha hecho una obra en nosotros. Y dice que la obra que ha comenzado en nosotros la va a perfeccionar en aquel día. Pero nosotros no tenemos nada que dar. Nosotros no somos nada sin Él realmente. Lo que tenemos, lo poco o mucho que tengamos, es porque dependemos de Él. Y Él es el que lo ha dado, lo ha provisto. Así que si hablamos también de santo, como se oye decir, el santo papa, un líder político, un líder religioso también. En muchas ocasiones, vuelvo a repetir, exigen que se les reconozca con el título que llevan.
Pero cuando estamos hablando de nuestro Padre Celestial, cuando hablamos de la verdad, el Señor Jesús dijo en el Evangelio según Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando dice el Señor Jesús que Él es la verdad es Dios. La verdad es Dios. Porque cuando mencionan al padre de toda mentira y todo engaño, es reconocido como Satanás. Cuando se habla del padre de toda mentira y engaño, se está hablando de Satanás. Ahora cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de Dios. Y mi Señor Jesús fue claro cuando dijo en el Evangelio según Juan 14:6, yo soy el camino, dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, que todos lo hemos memorizado y lo traemos en el corazón, porque de tal manera dice un amor infinito, eterno de parte de Dios, amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga salvación. Y cuando dice que entregó a su Hijo, lo entregó como aquel cordero que iba a venir a morir y a derramar su sangre preciosa, a sufrir por cada uno de nosotros, para que nosotros tuviéramos el perdón de pecado, fuéramos lavados con la sangre de Él y pudiéramos tener vida y vida eterna juntamente con nuestro Padre Celestial. Ahora, ese es el amor de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre, porque nos ha traído la bendición, ese regalo, a través de su Hijo, que es el perdón de pecado y la vida eterna. Nuestro Padre Celestial envía a su Hijo para guiarnos a la verdad y a la salvación. Ahora mi Señor Jesús también en Lucas 19:10 fue claro cuando dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscarnos, ¿a quiénes? A nosotros. Estábamos perdidos en las drogas, en el alcoholismo, en el pecado, estamos en las tinieblas directamente. Y viene el Señor, dice, para sacarnos de esa condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Viene para hacernos libres de una condenación y una condenación eterna. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos, dice, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no tienen parte con Él. Por eso dice en el Evangelio según Juan 3:17, hablando mi Señor en el versículo dice, nuestro Padre nos habla y dice, porque no he enviado a mi Hijo para que vaya a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Ya el Señor no podía mandar a su Hijo a condenarlo si el mundo ya estaba bajo condenación. Al contrario, lo mandó para que salvara al mundo, porque de tal manera lo había amado Dios. Y aún así dice el Señor Jesús, siendo nosotros pecadores, aún así Él se entregó por cada uno de nosotros. No dijo, me voy a esperar que estos cambien, me voy a esperar que se arrepientan para sufrir por ellos y morir en la cruz. No, mi Señor Jesús, aún siendo pecadores, se entregó por nosotros. Y ahí estamos viendo a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre, porque envía a su Hijo a darnos ese regalo de perdón de pecados y de vida eterna. Por eso mi Señor Jesús le dijo a los discípulos, vayan, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, en todos los confines de la tierra. Vayan, lleven el evangelio, prediquen la palabra a toda criatura, a toda nación, y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todos aquellos que oigan el mensaje, el evangelio de las buenas nuevas de salvación, y crean, dijo, y se bauticen, serán salvos. Ya estaba enviando aquella bendición preciosa. Ese es nuestro Padre Celestial. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así, diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A dónde está nuestro Padre Celestial? En los cielos. Aquí en la tierra no podemos llamarle papá o padre a cualquier hombre, sino que solamente a nuestro Señor. Y cuando estamos hablando de esto, déjame decirte que el Dios verdadero es santo, fuerte, todopoderoso, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y sin embargo, el padre de toda mentira y engaño, ese es mentiroso desde el principio, es homicida. Y todos aquellos que se conducen y que practican el pecado y que conducen a los demás al desvío, estos no pueden llamarse padres. No se pueden llamar padres. Todo líder político y todo líder religioso que se levanta exigiendo que se le reconozca como un líder, como un padre religioso, como un sacerdote religioso, como un papa. Y déjame decirte que está en contra de la palabra de Dios, que va en oposición a lo que Dios ha establecido. Hay religiones en las cuales los líderes convierten en idólatras a las personas. Los 10 mandamientos de los cuales nosotros conocemos, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento,
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, ni te inclinarás a ellas, dice, porque yo soy tu Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Imagínate entonces si nosotros vamos a tener un padre supuestamente espiritual que nos enseña la idolatría, que nos enseña a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces quiere decir que tiene un espíritu de anticristo, tiene un espíritu que va en contra de Dios. Y mucha gente sigue esta clase de líderes. Y tenemos que orar y pedirle, Señor, abre los ojos y el entendimiento y los oídos de toda esa gente que van corriendo detrás de un hombre que se hace llamar papá, se hace llamar padre, que se hace llamar papa y que está conduciendo a la gente directamente al infierno. Hoy en día se han oído comentarios de líderes religiosos que dicen que Dios ha sido injusto y que los homosexuales y las lesbianas tienen el derecho de casarse y ser una familia también. Para que un líder religioso que se haga llamar papá o padre o papa, o sacerdote o cura, o sea pastor, o sea lo que sea, que se haga tener un título de esos y que esté diciendo que Dios es injusto y que los homosexuales son hijos de Dios también, que las lesbianas son hijos de Dios y que todos necesitan y tienen el derecho de formar una familia. Ya cuando alguien dice una barbaridad de esa, ¿cómo es que la gente puede seguir a estos líderes religiosos si están yendo en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido? Para que haya una familia se necesita que un hombre y una mujer se case. Para que un hombre y una mujer se case y para que el hombre pueda engendrar y la mujer pueda concebir y en su vientre se forme aquella criatura, que puede ser un niño o una niña al nacer. Pero que dos hombres se casen, no van a poder tener familia. Que dos mujeres se casen, no van a poder procrear familia. No puede ser una familia. Y es una abominación porque va en contra de Dios. Cuando Dios escogió a su pueblo y dio los mandamientos, habían leyes. Que aquel hombre que se acostara con hombre tenía que morir apedreado. Era la ley de Dios, porque eso es algo abominable ante los ojos de Dios. Que vayan en contra de la naturaleza y en contra de lo que Dios ha establecido. Si tú tienes un líder religioso al cual te exige que le digas que él es tu padre espiritual y te está conduciendo a la idolatría, te está conduciendo al pecado, te está conduciendo al rebelarte en contra de Dios. Un día le preguntaron a un religioso, a un líder, oiga, ¿y usted por qué engaña a la gente? Y lo que contestó fue, porque la gente no quiere leer la Biblia, porque si la leyeran la Biblia, dice, no serían engañados. Una persona religiosa, cuando le hicieron una pregunta, esta fue la respuesta que dijo, porque la gente no lee la Biblia, dando a entender que en la Biblia está la verdad, pero mientras la gente no quiera conocer la verdad y no quiera leer la Biblia, que es un manual que nos conduce al cielo, la gente va a estar en su ignorancia. Y es posible que la gente quiera vivir en su ignorancia porque se puede estar justificando para poder continuar en la práctica del pecado. Pero déjame decirte que si te están guiando al infierno y tú no conoces la verdad, sería muy difícil que no la conozcas, porque hoy en día en las calles, en todos los lugares se está predicando y se está hablando acerca del Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros decimos que Dios ama a todo pecador, ya sea alcohólico, drogadicto, que esté en la prostitución, que sean ladrones, asesinos, lo que sea, homosexuales, lesbianas, a todos Dios los ama. ¿Acaso no dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios el mundo? Y en el mundo, ¿cuáles eran los habitantes del mundo? Asesinos, narcotraficantes, estafadores, fornicarios, adúlteros, homosexuales, lesbianas. ¿De qué nos ha estado lleno el mundo? De todo eso. Y ahí se manifestó el amor de Dios. O sea que Dios ama a todos los pecadores. No importa cuál sea tu pecado. La situación es que si reconoces tus pecados y sabes que el Señor Jesucristo murió por ti y que esa sangre derramada en la cruz del Calvario es la que te lava de todo pecado. Y si tú lo confiesas y como dicen las Escrituras, lo crees, aceptas al Señor como tu Salvador, en ese momento eres perdonado de todo pecado y eres una nueva criatura. Pero el arrepentimiento significa un cambio de vida. El arrepentimiento significa que no vas a continuar practicando otra vez el pecado, que sabes que es abominación a Dios. Ese es el cambio, la transformación. Cuando una persona se arrepiente, es porque conoce la verdad. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, dice,
y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado en donde nos hemos encontrado. Cuando conocemos la verdad es Dios. La verdad es nuestro Señor Jesús. Y cuando lo conocemos a Él, se rompen las cadenas de todo tipo de esclavitud. Drogadicción, alcoholismo, prostitución, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, brujería, hechicería y todo lo que tú quieras. Se viene cortando en el nombre de Jesús. Así que en este día, déjame decirte que nosotros amamos a todos los pecadores. El Señor de ahí nos ha sacado. Pero si hay un líder que se dice que es padre espiritual y te está conduciendo al infierno, ese no es un padre espiritual. Y de todos modos el Señor dijo claramente: a ninguno llaméis padre aquí en la tierra, porque solamente hay uno, y es vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y en este momento yo quiero darle gracias a Dios porque Dios es bueno. Y si tú no habías oído este mensaje, y si tú piensas que todos son hijos de Dios, déjame decirte que no todos son hijos de Dios. Los que venimos a ser hijos de Dios somos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, los que hemos reconocido que somos pecadores, los que hemos necesitado una transformación, un cambio en nuestras vidas. Esos vienen a ser hijos de Dios. Los que aceptaron al Señor Jesús y han sido bautizados, han nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo y estás practicando el pecado, no puedes ser hijo de Dios. Pero si quieres ser hijo de Dios, solamente arrepiéntete, reconoce quién eres, pídele perdón a Dios, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y serás salvo, dice la Escritura. Así que en esta noche los dejo con esta palabra, rogándole a mi Padre Celestial en el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo sea el que ministre tu vida, ministre tu corazón en esta preciosa noche. Y le mandamos saludos a nuestros hermanos Ilse Tercero, que nos está viendo desde la ciudad de Moncler, de la iglesia Monte Orel, Pastor Galileo. Mandamos saludos también a nuestro hermano Misael Campo, que está sintonizando. Que mi Señor los bendiga grandemente y nos vemos primero Dios para el próximo lunes. Shalom, shalom y Dios los guarde.